Los tercios españoles, gloria, sangre y acero. Imagina un campo de batalla cubierto de niebla. Frente a ti, una línea de hombres endurecidos por el hambre, la guerra y el tiempo. Visten ropajes gastados, algunos turcidos tantas veces que parecen más remiendos que tela. En sus manos, picas, arcabuces, espadas melladas y corazas abolladas por años de batalla. No son soldados comunes, son españoles. Y no cualquier español, son los tercios. Dicen que cuando marchaban la tierra temblaba, que su resistencia en combate era inhumana, que no temían a la muerte porque llevaban años conviviendo con ella. Durante más de siglo y medio fueron la columna vertebral de un imperio donde nunca se ponía el sol. Hoy, en Historias de la Historia, rendimos homenaje a los guerreros que hicieron temblar a Europa, los tercios españoles. El nacimiento de una leyenda. Corría el siglo XVI. España, bajo el mando de Carlos I, se había convertido en la potencia dominante en Europa. Pero el poder no se sostiene con discursos ni tratados, se sostiene con hierro, con sangre y con soldados que sepan matar y morir. Hasta entonces, los ejércitos europeos eran en su mayoría contingentes de mercenarios contratados para una campaña y disueltos tras la batalla. Pero España hizo algo distinto. Creó un ejército profesional, entrenado, disciplinado, cohesionado como nunca antes se había visto. Fue Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, quien plantó la semilla de los tercios a finales del siglo XV. Convirtió a la infantería española en la más temida del continente. Y bajo el reinado de Felipe II, estos hombres formaron la columna vertebral del Imperio español. Se desplegaron por Italia, Flandes, Alemania y América, forjando una reputación de invencibilidad. Y entonces, Europa conoció la frase que se repetiría durante generaciones: los tercios no se rinden jamás. ¿Quiénes eran los tercios? El soldado que lo aguantaba todo. Ser un soldado de los tercios no era para cualquiera. No bastaba con saber empuñar una espada o disparar un arcabuz. Se necesitaba temple, agallas y una resistencia sobrehumana. Los hombres que integraban los tercios eran de todo tipo: hidalgos venidos a menos, campesinos que huían del hambre, buscavidas, ladrones, soldados de fortuna y veteranos de 1000 batallas. Pero una vez que vestían la cruz de Borgoña en el pecho, todos eran iguales. No cobraban bien, pasaban hambre, soportaban marchas imposibles de cientos de kilómetros, dormían a la intemperie y muchas veces no tenían ni botas para cubrirse los pies. Pero cuando llegaba la batalla, entonces se transformaban en demonios de acero. Se organizaban en 3 tipos de unidades. Picas. Eran la columna vertebral de tercios, armados con lanzas de hasta 5 metros. Arcabuceros y mosqueteros, los encargados del fuego de proyectiles. Y espadachines, los que entraban al cuerpo a cuerpo cuando la batalla se rompía. Pero más allá de sus armas, su fuerza estaba en la disciplina. No se desbandaban, no entraban en pánico, se mantenían firmes hasta que el enemigo se rompía antes que ellos. Y cuando un capitán gritaba «Santiago y cierra España», entonces no había ejército en Europa que no sintiera un escalofrío recorriendo la espalda. La batalla donde los tercios mostraron su inmortalidad. No se puede hablar de los tercios sin mencionar Rocroi, la batalla donde se dice que encontraron su final, aunque en realidad fue donde mostraron que eran inmortales. 16 de mayo de 1643. Francia y España se enfrentan en los campos de Rocroi. El ejército español, al mando del veterano Francisco de Melo, se encuentra en inferioridad numérica ante las tropas francesas dirigidas por el joven duque de Enghien. La caballería francesa rompe las líneas exteriores. Los aliados alemanes de los tercios huyen en desbandada, pero en el centro del campo de batalla, los tercios resisten. Rodeados, sin munición, con cientos de cadáveres apilados a su alrededor, los soldados españoles forman una última línea, espada en mano, dispuestos a morir matando. Se niegan a rendirse.
La caballería francesa carga una y otra vez, pero no consiguen quebrarlos. Finalmente, el duque de Enghien, asombrado por su resistencia, les ofrece rendirse con honores. Y solo entonces, después de haber demostrado que ni la muerte podía con ellos, los últimos tercios españoles aceptan la capitulación. Rocroi no fue una derrota, fue una despedida a lo grande, porque si alguna vez hubo una forma honorable de morir en la guerra, los tercios la inventaron. El legado de los tercios. Los tercios desaparecieron con el tiempo, absorbidos por la modernización de los ejércitos, pero su legado sigue vivo. Hoy en día, muchas unidades de élite de las Fuerzas Armadas de España todavía usan símbolos y lemas inspirados en ellos. En la Legión Española, el espíritu de los tercios sigue latiendo. Y en la historia militar, su huella es imborrable. Fueron los primeros en demostrar que la disciplina y la unidad son más letales que cualquier arma. Que la resistencia en la batalla es una cuestión de mentalidad antes que de músculo. Por eso, cuando se habla de los tercios, no se habla solo de historia, se habla de un ideal, de una forma de entender el coraje, el deber y la lealtad. Si alguna vez sientes que todo está en contra, recuerda la historia de aquellos soldados que, rodeados en Rocroi, con la muerte respirando en su nuca, se miraron unos a otros, se cuadraron y dijeron: «Vamos a morir como españoles, porque hay derrotas que son victorias y hay legados que ni el tiempo puede borrar». Aquí termina nuestro viaje por la historia de los tercios españoles, pero su eco sigue resonando en los libros, en las academias militares, en las leyendas de la vieja Europa, porque no fueron solo soldados, fueron una fuerza de la naturaleza, y la historia jamás olvidará a aquellos hombres que, con espada y arcabuz, forjaron un imperio a base de coraje y sangre.